En algún tiempo atrás, no muy lejano, escuché una historia que no tenía nada de especial. Al menos, eso parecía. Era la crónica de un padre y un hijo, una historia de esas que ocurren en millones de casas, donde no hay golpes, ni gritos, ni grandes tragedias, solo hay ausencia estando presentes. El padre fue un hombre de piedra, un hombre constante, responsable, de esos que nunca faltaron al trabajo y que siempre pusieron el plato en la mesa. Pero era un hombre que no sabía abrazar. Su amor no se decía, se cumplía. Estaba ahí, pero su alma parecía estar siempre a un par de metros de distancia. A menudo pensamos que las grandes tragedias familiares se anuncian con estruendo. Imaginamos gritos, puertas que se azotan o discusiones que terminan en platos rotos. Pero hay una tragedia mucho más común y devastadora que ocurre en el más absoluto silencio. Es la historia de cómo dos personas que se aman terminan convirtiéndose en perfectos desconocidos bajo el mismo techo. Hace poco llegó a mí una historia que a simple vista no tenía nada de especial. Era la crónica de un padre y un hijo viviendo vidas paralelas en una casa que con el tiempo se fue transformando en una tumba de palabras no dichas. El padre era un hombre de una pieza, alguien constante, de esos que nunca faltaron un solo día al trabajo, que siempre cumplieron con las facturas y que se aseguraron de que nunca faltara nada necesario. Pero tenía un defecto que para su hijo era imperdonable. Era un hombre de piedra. Su presencia era física, pero su alma parecía estar siempre envuelta en una neblina de distancia emocional. Cumplía, estaba allí, pero no conectaba. Era un espectador en la vida de su propio hijo, alguien que observaba desde la barrera sin involucrarse en el torbellino de emociones que implica crecer. El hijo, mientras tanto, crecía con un vacío que no sabía nombrar. No era otra cosa que esa soledad que se siente cuando estás sentado frente a alguien y sientes que hay un océano de por medio. Empezó a confundir la timidez de su padre con frialdad, su silencio con desinterés. Se acostumbraron a ser extraños que comparten el apellido y la misma dirección. Una relación de cartón, vacía, sin peso, sin profundidad. Pasaron años donde el orgullo fue el dueño de la casa. Pero la vida tiene una forma brutal de recordarnos nuestra fragilidad. El hijo creció bajo esa sombra silenciosa. Al principio, como cualquier niño, buscaba desesperadamente una señal. Un estoy orgulloso, un abrazo espontáneo o simplemente una conversación que durara más de 2 minutos. Pero cada intento chocaba contra un muro de respuestas cortas. Bien, está bien, mañana hablamos. Con el paso de los años, ese niño empezó a desarrollar una incomodidad difícil de explicar. No era un odio visceral, era algo más sutil, la sensación de que algo vital faltaba en su estructura interna. Y aquí es donde el error silencioso empieza a echar raíces. El hijo, al no recibir lo que necesitaba, empezó a mirar a su padre no como un guía, sino como un extraño frío y calculador. Lo juzgó con la dureza de quien se siente rechazado. Y sin darse cuenta, empezó a aplicar la misma medicina. Dejó de contarle sus sueños porque pensaba que no le importarían. Dejó de pedirle consejos porque asumió que no los entendería. Poco a poco, el hijo se convirtió en el espejo exacto de lo que tanto criticaba. La casa se volvió un museo de silencios compartidos. Se cruzaban en el pasillo como 2 barcos en la noche, evitando el contacto visual para no tener que enfrentar el vacío que los separaba. Fue una ruptura sin ruido, un desmoronamiento grano a grano, hasta que un día, simplemente, ya no tenían nada de qué hablar. Lo que el hijo no lograba ver en su juventud es que nadie nace siendo una piedra. Nos cuesta entender que nuestros padres también fueron hijos y que muchas veces ellos también fueron víctimas de sus propios desiertos emocionales. El padre de esta historia venía de una generación donde el afecto se consideraba una debilidad, donde un hombre solo valía lo que podía proveer. Probablemente,
Ese hombre nunca recibió un beso de su propio padre, ni escuchó una palabra de aliento que no estuviera ligada al esfuerzo físico. Él amaba a su hijo, pero lo hacía en un idioma que el hijo no sabía traducir. Para él, trabajar 10 horas bajo el sol o bajo la presión de una oficina era su forma de decir te quiero. Mantener la casa en orden era su forma de decir me importas. Estaba entregando su vida entera en una moneda que el hijo despreciaba porque esperaba otra cosa. El padre estaba atrapado en una prisión de herramientas limitadas, intentando construir un puente con materiales que nunca le enseñaron a usar. Es la gran tragedia de las familias. Juzgamos a nuestros padres por lo que no nos dieron, sin detenernos a pensar que quizás ellos nos estaban dando absolutamente todo lo que tenían, aunque para nosotros no fuera suficiente. Si este video ha llegado a ti en un momento donde necesitabas escuchar algo así, si sientes que, de alguna forma, alguien puso en palabras lo que tú no habías podido expresar, te invito a suscribirte al canal. Este es un espacio para detenerse, para reflexionar, para mirar hacia adentro sin miedo y entender que lo que sientes también tiene un sentido. Suscríbete y deja tu comentario en donde puedes tratar tu tema de preocupación para revisar tu situación, guiarte y acompañarte en el proceso. El despertar de la fragilidad. Los años pasaron y la rutina de la distancia se volvió la norma. El hijo se mudó, formó su propia vida y las llamadas se convirtieron en un trámite vacío. Hasta que un día, la realidad golpeó la puerta. El padre enfermó. No fue algo repentino que permitiera un adiós heroico, sino un proceso lento, doloroso y humillante que fue despojando al hombre de su armadura de piedra. El hijo tuvo que regresar al hogar que tanto había evitado. Al principio, lo hizo movido por un sentido del deber, casi como si fuera una carga administrativa más. Pero ver a ese gigante de hielo reducido a una cama, con las manos temblorosas y la mirada perdida, cambió algo dentro de él. Al sostener la mano de ese hombre que antes parecía invencible, el hijo sintió por primera vez la fragilidad de la vida. En la penumbra de las noches de hospital, los muros que el orgullo había construido empezaron a agrietarse. En ese silencio, que ya no era de indiferencia sino de espera, las palabras que estuvieron guardadas por décadas empezaron a asomarse. El padre, con la voz quebrada por la debilidad, pidió perdón, no por algo concreto, sino por todo el tiempo que perdió intentando ser un roble cuando lo que su hijo necesitaba era una rama donde apoyarse. Fue entonces cuando el hijo comprendió la magnitud de su propio error. Se dio cuenta de que él también había sido cruel al cerrarle la puerta a un hombre que no sabía cómo tocarla. El arrepentimiento es un sentimiento pesado. Es darte cuenta de que desperdiciaste años de vida por una moneda llamada orgullo que en el lecho de muerte no vale absolutamente nada. Entendió que el tiempo es el único recurso que no se recupera y que ellos lo habían malgastado esperando que el otro diera el primer paso. Las conversaciones finales no fueron perfectas, pero fueron reales. Hablaron de miedos, de arrepentimientos y de ese amor que siempre estuvo allí, pero que nunca supo cómo vestirse de gala. El hijo tuvo que aprender a perdonar no solo a su padre, sino a sí mismo, por haber esperado a que la muerte estuviera cerca para empezar a vivir la relación que siempre soñó. Reflexión final. Si estás escuchando esto y todavía tienes la oportunidad de cruzar ese pasillo o de hacer esa llamada, no esperes a que la enfermedad o la tragedia sean las que rompan el hielo. El orgullo es una habitación muy oscura y fría para pasar la vida. A veces, la persona que más nos cuesta entender es la que más nos necesita. No esperes a que tus padres sean perfectos para amarlos. Ámalos por su humanidad, por sus heridas y por sus limitaciones. La familia no se mantiene unida por la sangre, sino por la voluntad de ser vulnerables. El error silencioso se cura con palabras, por incómodas que sean. No permitas que el silencio sea el último recuerdo que tengas de las personas que te dieron la vida.
El puente siempre ha estado ahí, invisible, esperando a que alguien tenga la valentía de dar el primer paso sin esperar nada a cambio. Porque al final, cuando las luces se apaguen, lo único que importará no será quién tuvo la razón, sino quién tuvo el amor suficiente para pedir perdón y volver a empezar. Esta historia nos deja una herida abierta. ¿Por qué esperamos a que alguien esté a punto de irse para intentar entender por qué nunca se acercó? A veces juzgamos a nuestros padres por lo que no nos dieron, sin detenernos a pensar que quizás ellos no podían dar lo que nunca recibieron. Nos encerramos en nuestro orgullo, esperando que el otro dé el primer paso, sin darnos cuenta de que el tiempo es un recurso no renovable. No esperes a que una enfermedad sea la que rompa el hielo. No esperes a que el silencio sea eterno para decir te quiero o te perdono. Mantener una familia no se trata de no tener problemas, se trata de tener el valor de ser el primero en bajar la guardia. Porque al final del camino, lo que más duele no son las peleas que tuvimos, sino las conversaciones que nunca nos atrevimos a empezar.